Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estoy otra vez aquí con un vídeo de los potentes, de los que a mí me gustan. Bueno, como habéis visto en la miniatura, hoy os traigo otro clásico como el de Ben-Hur. Os traigo Los 10 Mandamientos. Peliculón, pero vamos, que alucina. Versión del año 1956, porque en 1923 se hizo otra versión dirigida por el mismo director de la del 1956, Cecil B. DeMille, uno de los grandes de cine épico, histórico y estas grandes producciones que se hacían en aquella época dorada de Hollywood. Y bueno, pues ya sabéis cómo funcionan estos vídeos. Os dejaré en la descripción abajo las diferentes partes con los minutos en los que empieza, origen, historia, curiosidad de premio, la música, todo lo que engloba el vídeo para que le podáis ir viendo a trocitos como si fuera una miniserie, o el que se lo quiera ver del tirón, pues ya sabe que aproximadamente será una hora, una cosa así. Y bueno, antes de comenzar también le quiero dar las gracias a todas las personas que han visto y han apoyado el vídeo de Ben-Hur. Os dejo por aquí tarjetita por si no lo habéis visto todavía. Y nada, para eso estamos. El cine para mí se engloba todo. Se puede englobar cine de terror, cine fantástico, cine clásico, todo. De hecho el cine, efectos especiales y todo lo que conocemos ahora, aunque ahora esté todo muy digitalizado, pocos directores utilicen los efectos prácticos o de fondos pintados con acuarelas y tal. Empezó con estas películas, con Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, Cleopatra, La túnica sagrada y un montón de pelis así. Esta película, por cierto, está dentro del género histórico, la vertiente que podría ser cine bíblico, porque hay una serie de películas, Sansón y Dalila, La túnica sagrada, como os decía, Rey de Reyes, que se engloban dentro de este género, que es el cine de carácter bíblico, histórico, que coge partes de la Biblia y después pues de libros por aquí, historiadores y tal, y hacen pues la película. Evidentemente siempre cambian alguna cosa, la adaptan de cara a que sea el producto pues a lo mejor un poco más, por decirlo de alguna manera, que pueda llegar un poquito más al público. Y bueno, y vamos a empezar ya pues con esta película espectacular que voy a decir, que es Los 10 Mandamientos. Bueno, el origen, como os comentaba, es Cecil B. DeMille se puso en contacto con la Paramount para hacer una nueva versión de su película del año 1923. Y en el año 1956 pues realizó esta magnífica obra que es Los 10 Mandamientos. La produjo él también. Cecil B. DeMille era una persona que manejaba, y Paramount lo que hizo fue de distribuidora, simplemente para coger y distribuir las copias de las películas pues a nivel estatal en Estados Unidos y a nivel internacional. La película fue filmada en un sistema nuevo de imagen que se llamaba VistaVision, que fue aportado por la empresa Technicolor. Así que una flipada. Si la veis, sobre todo las versiones que han sacado ahora en Blu-ray, en 4K y tal, se ve como si lo hubieran rodado ayer por la tarde. Evidentemente le han hecho una limpieza de imagen, de sonido, pero si ves una copia clásica, también se ven espectaculares. La película tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares, que la verdad que fue la apuesta de la década para la Paramount, la más grande que había hecho hasta el momento, que aproximadamente serían al cambio unos 136 millones, una cosa así, de dólares a día de hoy. Presupuesto para una película potente. Y llegó a recaudar aproximadamente unos 65 millones, que al cambio serían 630 y pico, 640 millones de hoy. O sea que fue un triunfo alucinante. Para que no tuviera que invertir más dinero del que ya tenía que invertir de por sí Paramount en recrear todo, porque os recuerdo que los decorados, los trajes, todo se hacía de verdad. No había allí efectos digitales ni nada, como mucho, como os digo siempre, algunas tomas que utilizaban de fondo y hacían un decorado un poco delante, que eso a lo mejor con el paso del tiempo sí que se puede ver que está un poco sobrepuesto, pero ¿qué esperáis? Han pasado 60 y pico de años ya.
También se hacía todo artesanal, no había efectos digitales, eran todos prácticos, era todo a mano. Si había que hacer 1000 disfraces, tenían allí costureras cosiendo. Si había que hacer 200 carros para el ejército del faraón, se hacían los 200 carros sin ningún tipo de problema, no se podían replicar digitalmente ni de ninguna manera. Entonces, como os comentaba, se aprovecharon algunos decorados y algunas cositas de atrezzo de la película de Michael Curtiz del año 1954, Sinué el egipcio, y así pues por lo menos se ahorró unos dolarillos la Paramount. La producción empleó a más de 20.000 extras que se pueden ver en las imágenes, sobre todo de todo ese movimiento cuando se empieza el éxodo, que sale todo el pueblo comandado por Moisés de Egipto. No sé cuántos miles de animales, bueyes, ocas, patos, ovejas, caballos, bueno, de todo. Simplemente con ver lo que viene siendo la media hora final aproximadamente de la película, ahí ves que, bueno, que fue la locura, de gente. Después, los efectos especiales que salen en la película fueron de los más punteros en aquella época. Todos creados por John P. Fulton, que era un genio de los efectos especiales. De hecho, la Paramount le dijo que invirtiera lo que hiciera falta para hacer la peli. Y si la veis, hay algunos efectos especiales, como os comento, que se ven ya un poquito anticuados, pero hay otros que son, vamos, alucinantes. Por ejemplo, cuando sale la zarza ardiendo, que se comunica con Moisés con la palabra de Dios, ese efecto lo ves ahora y es espectacular. Cuando cae el granizo y después se convierte en llama, que es una de las 7 plagas, se ve espectacular. Cuando se convierte el agua del río Nilo en sangre, está súper bien hecho también. Hay algunas plagas que no se ven en la película, de hecho hay 5, la de las langostas, la de las ranas, la de la muerte del ganado, la de la peste y tal, que esas no se ven porque algunas eran difíciles de rodar y, por ejemplo, la lluvia de ranas y todo esto consideraban que podía quedar un poco ridículo y que a lo mejor generaba un poco de risa en la gente cuando es una película de corte serio. Así que esos no se realizaron y por eso se nombran que había 5 plagas más y esas no se ven. Otra que está también muy bien hecha de plaga es cuando llega el llamado ángel de la muerte, cuando viene a acabar en la noche aquella con los primogénitos de Egipto y se ve como una especie de niebla, de humo y tal, se ve un brazo como si fuera de un esqueleto, que es el brazo de la muerte, reflejado en la luna. Eso está espectacular. Y la verdad que, o sea, se me ponían los pelos de punta de lo bien hecha que está. ¿Y qué podemos decir de cuando se abren las aguas del Mar Rojo? Cuando se abren las aguas del Mar Rojo es espectacular. Que todo eso lo que hicieron fue rodar imágenes del Mar Rojo en sí, para después sobreponerlas, y crearon unos tanques de agua que metían miles de litros a la vez, y entonces hacen pues todo ese agua que se abre, y después le daban cámara atrás y es cuando parece que se abran las aguas. Eso también está hecho espectacular y a día de hoy es bastante resultón el efecto especial, o sea, una cosa alucinante. El guión fue escrito a 4 manos por 4 de los mejores guionistas que había en la época: Eneas Mackenzie, Jesse Lasky Jr., Chad Garris y Frederick Frank. También se incluyó material de los libros Príncipe de Egipto, de Dorothy Clark Wilson, Columna de Fuego, de Joseph Hall, Sobre alas de águila, de Arthur Eustace, y también la obra de Flavio Josefo, historiador del siglo I, que se llama Antigüedades Judías. Todo eso se cogió, pero es que, esperaros, que aún hay más. Se pusieron en contacto con historiadores de diferentes lugares del mundo. Se consultó con el experto en arte del Museo Metropolitano de Nueva York, con los especialistas en conservación de antigüedades de Luxor en Egipto. Se recurrió a la biblioteca de la comunidad judía de la ciudad de Los Ángeles, al Instituto Oriental, sito en la ciudad de Chicago, y evidentemente pues la Biblia, sobre todo la parte del Pentateuco, que fue todo lo que, con todo eso, hicieron pues la historia, la desarrollaron lo más
arqueológicamente posible cercanos, y aun cambiando algunas cosas, algunos pasajes de la Biblia, poniendo por aquí, quitando por allá, hicieron todo lo que viene siendo el guión y todo lo que da cuerpo a la película en sí. La historia de la película, por todos conocidos básicamente, voy a narrarla, pero muy poquito. Es una película de 4 horas, pero he hecho un resumen muy pequeño, porque es que si no, nos podríamos volver aquí locos. El faraón decide asesinar a todos los primogénitos hebreos recién nacidos por temor a que la profecía de que llegará el que libera a los esclavos y acabará con su reinado se cumpla. El recién nacido Moisés es salvado por su madre al ponerlo en una canastilla y enviado por el río. Este será recogido por la hija del faraón, Bitia, que es viuda y no puede tener descendencia. Lo adoptará y lo criará en la corte real, ganándose el afecto y el aprecio del faraón Seti, padre de Nefertari y el futuro Ramsés II. Pero Moisés un día descubre su origen hebreo y conoce a su verdadera familia. Estos acontecimientos lo llevarán a dejar su vida como príncipe y se convertirá en esclavo. Moisés salvará de la muerte a otro esclavo, Josué, matando al cruel arquitecto Baca, siendo expulsado de Egipto por el faraón. Cruzará el desierto para llegar a las tierras de los pastores de Madián y formará una familia con Séfora, la hija de Yetro, uno de los jeques de Madián. Pero el deseo de Dios es que libere a los hebreos de la esclavitud, y un día llamará a Moisés por medio de una zarza en llamas, revelándole su santa palabra. Moisés regresará a Egipto, donde Ramsés, casado con Nefertari, se ha convertido en el faraón a la muerte de su padre. Le pedirá que libere a su pueblo, pero ante la negativa del faraón hará caer las 7 terribles plagas preparadas por Dios. La primera convierte el agua del Nilo en sangre durante 7 días. Después, lluvia de ranas, muerte del ganado, lluvia de granizo y fuego, invasión de langostas, las tinieblas, donde el cielo de Egipto estuvo sumido en la más profunda oscuridad durante 3 días, y la séptima y última, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo esta, que afectará al propio hijo de Ramsés, hará que éste dé su brazo a torcer. Moisés guiará a su pueblo hacia el desierto después de la noche del ángel de la muerte. Pero Ramsés es influido por Nefertari y endurece otra vez su corazón decidiendo acabar con los hebreos. Pero el poder divino es muy grande y Ramsés pierde todo su ejército en el Mar Rojo que lo cubre con sus aguas. Será cuando Ramsés comprenderá que el Dios de Moisés y de los hebreos es el único y verdadero. En las llanuras del Sinaí, Moisés accederá a la montaña sagrada para recibir los 10 mandamientos que regirán la vida del pueblo de Israel recién liberado. Al ver que tarda 40 días y 40 noches, los hebreos caen en la tentación de construir un becerro de oro al que adorar. Al regresar Moisés y descubrirlos, desata su ira y les lanza las tablas de la ley y son condenados por Dios a vagar durante 40 años por el desierto. Moisés terminará su vida en las llanuras de Moab, liderando a los hebreos, liberados hacia una tierra prometida por Dios. Después de dejar a Josué como su sucesor en las puertas del río Jordán, muere en paz, proclamando la libertad a toda la tierra y a sus habitantes. Básicamente la historia es esta muy resumida. Pasan algunas cosas más, hay mucho diálogo y hay otras cosas. Moisés al principio se presenta como un gran líder, como un gran estratega que ha conquistado Etiopía y más cosas que van pasando. Cuando se convierte en pastor, cuando conoce por primera vez a Séfora y a sus hermanas, cuando libera a Josué, cuando libera de morir aplastada también bajo una piedra que están arrastrando para hacer un edificio gigantesco a su propia madre, pero él no lo sabe que es su madre, y muchas cosas más. Pero tengo que resumir porque si me pongo a contar las 4 horas de película, pues entonces el vídeo sería eterno. Para el casting, Cecil B. DeMille tenía ya en mente a Charlton Heston después de que trabajara con él en aquella película famosa de El mayor espectáculo del mundo, una película sobre el circo. Pero aún así le hizo una prueba. Pero vio que sabía tanto de la Biblia y tanto que sabía de todo tema de Egipto, que dijo, eres el indicado para el papel de Moisés. El actor William Boyd también fue considerado, pero como vuelvo a comentar, por todos los conocimientos que tenía Charlton Heston, fue el que se llevó el papel. Jules Briner, muy conocido en la época, fue elegido para hacer del despiadado faraón Ramsés II. Para el papel de Nefertari contrataron a la actriz Anne Baxter. Fue
el papel más buscado del año 1954 en la meca de Hollywood. Porque la película se empezó a rodar entre el 54 y el 55 y finalmente se estrenó en el 56. Un montón de actrices de aquella época querían el papel. Estaba Audrey Hepburn, estaba Linda Evans, que la conoceréis también por la serie de Dallas, y algunas actrices más del momento que, vamos, querían el papel como agua de mayo. Curiosamente, a DeMille le gustaba Audrey Hepburn, pero como tenía un físico muy delgadito, pensaba que todo lo que vendría siendo los trajes de Egipto, la ropa típica, que era muy ajustada, que no se le vería bien, que no quedaría bien en su figura, y entonces por eso se lo dio a Ann Baxter, un poco, vamos a decirlo con respeto, pues más voluminosa. Edward G. Robinson lo cogieron como Datán, el capataz hebreo de los esclavos de su propio pueblo, que es, vamos, que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Este hombre, curiosamente, por si no lo conocéis, este actor, Edward G. Robinson, se dio a conocer haciendo películas de Al Capone, haciendo películas de mafioso, de cine negro y cosas así. Y vamos, en la época era lo más, con ese rostro que tiene de malote, pero después el hombre era un trocico de pan. Lo habréis visto también en una película que se llama Soylent Green, o Cuando el destino nos alcance, justo, que también la hace con Charlton Heston. Y es de un futuro que hay superpoblación y hay escasez de alimentos, inventan unas galletitas que se llaman Soylent Green, pero bueno, todo eso ya lo veremos en otro vídeo de Retro Movie 78 Classics. La actriz Yvonne De Carlo fue la contratada para hacer de Séfora, la hija mayor del jeque Jethro y una de las 7 hermanas y finalmente esposa de Moisés. Esta actriz la conoceréis los más viejunos del lugar, como suelo decir yo, porque era la que hacía de Morticia Addams en aquella serie en blanco y negro de la familia Munster. Os dejaré por aquí una imagen para que la veáis. Entonces, seguro que os sonará, ya os digo, los más viejunos del lugar. La familia Munster, a otros más jóvenes, les sonará por la película de Angelica Houston, que hace de Morticia Addams, Christina Ricci, que hace de Miércoles y tal. Grace Kelly fue la primera opción para el director DeMille, pero esta no estaba disponible porque tendría otros proyectos, seguramente alguna película con Alfred Hitchcock, porque era la musa de Hitchcock, Grace Kelly, que la cosa acabó un poquito reguleras. También hablaremos de Alfred Hitchcock en Retro Movie 78 Classics. Y hay cabida para todos. John Derek, conocido aparte de por ser actor, por ser marido de Baudelaire, uno de los grandes mitos de belleza de los años final de los 70 a los 80, hizo una película que se llama 10 de la mujer perfecta, su mujer, Baudelaire, fue contratado para hacer del esclavo y hebreo Josué y sucesor a la vez de Moisés al final de la película, cuando se quedan allí a orillas del río Jordán y Moisés pues se queda para pasar sus últimos momentos junto con Dios. Y después tenemos en un papel no muy grande, pero me hacía gracia comentarlo, al gran actor Vincent Price, conocido por películas fantásticas, por hacer de malo en casi todas las producciones de la época. Lo tenemos aquí, evidentemente, haciendo de qué, pues de uno de los líderes también, que es el que manda a los esclavos, el que manda todo lo que tiene que hacer Data, el hebreo interpretado por Edward G. Robinson, y que finalmente acaba muerto a manos de Moisés por defender a Josué, que quiere matarlo cuando viene a liberar a su amada. O sea que siempre haciendo de malote, Vincent, que en paz descanse. Bueno, el rodaje de la película se rodó en parte, pero muy poca parte, en Egipto, en el monte Sinaí, en las llanuras del Sinaí, pero básicamente todo fue rodado en estudio. Hicieron los decorados gigantescos, como ya os he comentado antes. Después hicieron algunas pantallas con acuarelas, tomaron imágenes que eran proyectadas y después se ponían delante otras imágenes. Eso se nota un poco, evidentemente han pasado, ya os digo, 60 y pico de años por la película y algunas cositas se notan que están sobrepuestas, pero bueno, el conjunto de la película es excelente. Y lo poco que rodaron en Egipto fue gracias a Cecil B. DeMille, porque rodó una película allí que
que la verdad que quedó muy bien con el gobierno egipcio y tal, pero la Paramount no tenía buenas relaciones con el gobierno egipcio. O sea que le hicieron el favor a Cecil B. DeMille, porque si no, no hubiera rodado allí. Y allí, como os decía, básicamente se rodaron imágenes de segunda unidad de exteriores para después pues incluirlas en la película. Rodaron con nada, lo que viene siendo llanuras, que si vamos a aquella montaña, tal, y después pues iban sobreponiendo las imágenes o algunos decorados y cositas así. Fue la última y más exitosa película de Cecil B. DeMille. De hecho, murió al poco tiempo y vamos, fue un cierre de carrera espectacular. Fue nominada a 7 premios de la Academia Oscars, aparte de Globos de Oro y otro tipo de premios, pero me baso en los Oscars, que por aquella época, ahora sigue siendo importantes, pero para mí menos, en aquella época eran como el culmum. Ganar un Oscar era lo mejor que le podía pasar a una peli. Pues estuvo nominada a 7 Oscars. Se llevó el de los mejores efectos especiales, como ya os comentaba antes, para John P. Fulton, porque lo hizo impresionante. Estuvo nominada a mejor película, a mejor dirección, mejor vestuario, mejor dirección artística y todos estos Oscars que son los que hacen que una película pues se vea y luzca en pantalla espectacular. DeMille ganó el premio del Círculo de Prensa Extranjera como mejor director, lo que vendría siendo el Globo de Oro, y Jules Briner ganó el National Board of Review, uno de los premios, por su papel como el faraón Ramsés II. La música, evidentemente en todas estas películas épicas, vamos, es un papel fundamental, porque lo mismo te pueden hacer un subidón en la película, como te pueden hacer un bajón, temas de aquellos tipos melancólicos, hay una serie de temas que acompañan a la película súper bien. Y estuvo la banda sonora creada por Elmer Bernstein. Para los que no suenen, los más viejóvenes, es el creador de la banda sonora de Cazafantasmas, del año 83-84, y de Aterriza como puedas, aquella serie de películas que era en un avión y era en plan comedia y tal. Pues este señor, Elmer Bernstein, tiene un nombre un poquito complicado, es el creador de las bandas sonoras. Bernstein había hecho unas poquitas bandas sonoras, pero la última tuvo bastante repercusión. Una película de Otto Preminger titulada El hombre del brazo de oro de 1955. Ahí incluyó la banda sonora unos temas de jazz modernos y tal, y eso fue lo que hizo un cambio y le dijeron, ostras, este tío parece que hace banda sonora, que hace una música de cine guapa, y por eso le dio la oportunidad Cecil B. DeMille para ver qué novedades podía aportar a una banda sonora de una película histórica y de corte bíblico. La banda sonora está llena de una belleza, está llena de una fuerza, está llena de una sensibilidad, está llena de una espectacularidad y de una epicidad que alucinas. O sea, todos los temas, cuando hay que poner temas románticos, por ejemplo, las relaciones que tiene Moisés con Nefertiri, o cuando está con Séfora allí pastoreando, cuando hay que ser duro, hay que ser épico con música de batalla, con el ejército persiguiendo al pueblo hebreo, cuando hay que poner temas en plan más de fiesta, más de liberación, cuando el pueblo hebreo por fin coge el camino para ir a la tierra prometida. La verdad es que la música, como os digo siempre, acompaña las imágenes, pero vamos, de una manera alucinante, se te ponen los pelos de punta. Como pasó con la película de Ben-Hur, aunque sea posterior, en aquella época las películas estas que eran tan grandes, tan épicas, se hacían 2 partes. Se empezaba con una obertura, que eran unos minutos, 5 o 7 minutos, de la música de lo que iba a acompañar y lo que iba a ser el resto de la banda sonora, como una especie de medley. Incluía trocitos de las diferentes músicas que iban a aparecer. Al cabo de 1 hora y media, 2 horas de película, hacían la intermisión, lo que iba siendo el intermedio, que también se acompañaba con temas de la banda sonora, y después ya se ponían las 2 horas que quedaban ya para acabar la película. Curiosidades, que esto es
de lo que más me gusta cuando hago un vídeo. No es que el resto no me guste, ¿no? Pero esto es lo que disfruto descubriendo cosas, investigando y digo, ostras, mira esto qué curioso, mira aquello, y esto me gusta mucho. La película fue, en el año 56, la segunda película más taquillera y también de las películas más taquilleras de la época, de 1950 a 1960. La escena de Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo es una de las más épicas considerada por los críticos de la historia del cine. Una de las más épicas. De hecho, creo que está entre las 10 escenas más épicas de la historia del cine, la apertura de las aguas del Mar Rojo. En el año 1999, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que hace un registro de las películas que considera de interés cultural, la puso en sus filas y la pusieron para preservarla en el Instituto del Cine como una de las obras, clave de la época. O sea que es una película de carácter histórico y cultural preservada ya para siempre. En junio de 2008 se hizo una encuesta entre 1.500 personas de 10 géneros diferentes, ciencia ficción, películas de amor, películas épicas, históricas y tal, y la incluyeron en la lista de las 10 películas épicas de la historia. De hecho, la película, como habéis podido comprobar, en épocas de Semana Santa, en épocas de Navidad, se retransmite por cualquier canal de televisión de cualquier parte del planeta desde el año 1973. Es una película que no falla. Semana Santa y Navidad. El hijo recién nacido de Charlton Heston, Fraser Heston, es el que hace de bebé Moisés cuando lo meten dentro de la canastilla para que baje por las aguas del río Nilo. En aquella época tenía 3 meses. Y claro, Cecil B. DeMille lo vio y le dijo, ostras, pues podríamos utilizarlo, lo podríamos incluir. De hecho, los títulos de crédito cuando empieza pone Fraser Heston como Child Moses o alguna cosa así, como el pequeño Moisés. Hasta el año 1978 no se descubrió quién es el que le pone la voz a Dios en las diferentes apariciones. Cuando se pone en contacto con Moisés por medio de la zarza en llamas, cuando le dicta los 10 mandamientos, cada vez que habla con él, no se sabía quién era. Y resulta que fue el propio Charlton Heston que le pusieron un filtro de voz para que pareciera una voz diferente. Si la película la veis en versión original, se aprecia, pero la verdad es que parece que hable otra persona. Es una cosa flipante. De hecho, el narrador de la película, que va contando en algunos pasajes la historia, desde el principio a mitad y llegando al final, es la voz en versión original siempre del propio director de la película, Cecil B. DeMille. Si la veis en castellano, pues nos sonará, dirá, bueno, pues esto es un actor de doblaje de la época. Pero en versión original es el propio director el que va narrando toda la historia de la película. Una curiosidad también es el rey que se presenta al principio junto con Moisés, el rey de Etiopía, es el actor Buddy Strode, que lo pudimos ver un poquito más tarde, en el año 60, me parece que era, 62, en la película Espartaco. Es el que está en la escuela de gladiadores junto con Espartaco, aquel actor que hace de etíope, una cosa así, afroamericano, que finalmente acaba, cuando se quieren escapar y tal, acaba ensartado en los muros de la escuela de gladiadores. Como os comentaba antes, en la escena del Éxodo, cuando Ramsés le da la libertad al pueblo hebreo y Moisés empieza a andar por el desierto, se incluyeron más de 20.000 extras. Que eso se puede ver en la película, que es una cosa alucinante. Aparte de los cientos o miles de animales que salen en la escena, carros, ya os digo, es una cosa, vamos, pero fuera de lo común, ¿eh? Otra curiosidad que nos comentaba antes es que DeMille contrató a Charlton Heston porque una vez que lo tenían caracterizado con la barba y todo, se parecía muchísimo al Moisés de Miguel Ángel, a la estatua que hay. Y entonces le hizo gracia, y aparte de todos los conocimientos y todo lo que os he comentado antes que sabía sobre la Biblia y sobre Egipto y todas esas. El director, Cecil B. DeMille, que tenía por aquella época, me parece que 70 y algo de años, como había una cámara en una de las colinas donde rodaban un plano general en la liberación del pueblo hebreo, que no funcionaba, decidió él subir colina arriba y le dio un infarto. Ahí empezaron sus problemas de corazón que al final acabarían con su vida.
Pero como el tío era un tío que los tenía bien puestos, al cabo de una semana ya estaba otra vez en el rodaje y venga que hay que acabar la película. Imaginaros que tíos que... Los de antes estaban hechos de otra pasta, nosotros somos unos blandengues. El efecto de la sangre en las aguas del río Nilo lo hacían con tinta roja y verde que la metían por las tuberías con unas mangueras. Y entonces así se ve como el agua que estaba como de color amarilla del fondo de tierra arenoso del río Nilo, y al mezclarse con el verde y con el rojo pues salía ese color que parece de verdad sangre, es una cosa alucinante. Otro efecto también súper logrado es el de las letras de fuego que van haciendo y van escribiendo los 10 mandamientos en las tablas. Todo eso estaba puesto y es como si hubieran hecho, como lo podía decir. ¿Sabéis cuando ponen un cartucho de dinamita que hay una mecha? Pues todo eso estaba escrito así y entonces iban encendiendo la pólvora, después incluían el efecto en plan animado, en plan dibujo de cómo llegaba el dedo, porque es como si fuera un dedo que va escribiendo, y entonces salía ardiendo y salía escrito. Era una cosa flipante. DeMille mandó construir las tablas de los 10 mandamientos con auténticas piedras del monte Sinaí, con las medidas exactas como pone en la Biblia, y todo que estuviera escrito en cananeo arcaico. O sea que más rigurosidad no se podía tener. Hay una curiosidad, desde hace mucho tiempo, que incluso se lo preguntó en vida a Fidel Castro, que si había participado como extra, como uno de los del pueblo hebreo, en la película de los 10 mandamientos, pero nunca dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario. Es un rumor que sinceramente no sé dónde ha salido, pero bueno, ya dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Hay algunas diferencias entre lo que pasa en la película y lo que pone en la Biblia. Licencias, como os he comentado antes, que hicieron pues, para hacer a lo mejor el guión un poquito más ameno, un poquito más cercano a todo tipo de público. A lo mejor había personas que en aquella época pues el tema religioso pues no les iba tanto, pero le iba lo que iba siendo el cine espectacular, el cine histórico, y para tampoco no incidir mucho, aunque toda la película se trata sobre la fe y se trata sobre Dios y sobre la religión, hicieron algunas licencias. Otras versiones de la película. He destacado a dos. Se han hecho muchas, se han podido hacer miniseries, telefilms, se han podido hacer películas de animación, un montón de cosas, pero yo destaco dos. Una del año 1998 de animación, de la empresa DreamWorks, producida por Steven Spielberg y sus socios, que se llama El Príncipe de Egipto, que está muy bien. De Faraón le pone la voz Ralph Fiennes, a Ramsés II, y a Moisés y Dios le puso en su momento la voz Val Kilmer. También salen voces como la de Ben Kingsley, un actor muy conocido. Canción, me parece que había una canción que la cantaban a dúo Whitney Houston y Mariah Carey, y fue uno de los éxitos de la época. Esa versión está, la verdad, que muy chula. Película de animación, con canciones y tal. Muy Disney, pero en este caso era de DreamWorks, otra de las productoras en aquella época puntera, pero que me parece que ya no existe, no estoy seguro si existe DreamWorks o no. Y después en el año 2014, una nueva versión que se llama Exodus, Dioses y Reyes, y la verdad que está muy bien, dirigida por Ridley Scott, ya os digo, en 2014. Y aquí Ridley Scott lo que hace es que todo lo que ocurre en la Biblia, en vez de darle un carácter milagroso, lo hace un poco terrenal. Por ejemplo, la estrella que se ve, la famosa estrella que siguen y que anuncia el nacimiento de Jesucristo, es como si hubiera caído un meteorito. Cuando se separan las aguas del Mar Rojo es porque bajaba la marea. Y entonces lo hace todo como un poquito más terrenal. Un poquito más terrenal. Tiene su parte fantástica también, pero como intentándose alejar de lo milagroso y hacerlo un poco más racional. En este caso, Christian Bale, nuestro famoso y conocido Batman, hacía de Moisés en esta película. Y después el actor Joel Edgerton era el que hacía de Ramsés II. Los efectos especiales son alucinantes,
Evidentemente, año 2014, son alucinantes, pero bueno, es una versión curiosa. No le fue mal en taquilla, llegó casi a 400 millones, una cosa así. Y bueno, si queréis hacer un poco de comparativa de versión del año 56, versión del 2014, para ver las diferencias, son películas de diferentes épocas, con diferentes ideas y diferentes maneras de enfocar el tema. Eso ya, como vosotros queráis. Me parece que la tenéis disponible en Amazon Prime Video, creo, ¿eh? Y bueno, pues hasta aquí este Retro Movie 78 Classics, con este pequeño resumen de la historia, del rodaje, del casting, curiosidades y todas estas cositas. Seguramente habré dejado alguna cosita, me puedo haber equivocado en algo, ya sabéis, aportaciones en comentarios, que para eso están, siempre con respeto y educación. Bueno, y ya para finalizar, ya he quitado de aquí detrás la imagen de Moisés. Ya sabéis que es una pantalla verde y depende de lo que ponga, pues se refleja, no se ve bien y tal. Y os quiero enseñar un par de cositas, básicamente, que es lo único que tengo, banda sonora y eso todavía no, ya llegará, en vinilo sobre todo, como la que os enseñé de Ben-Hur y os enseñaré de alguna otra película. Y son dos ediciones de la película que las tengo aquí. Una básicamente es la película en Blu-ray, aquí con la imagen de los 20.000 extras. Aquí habrá menos, pero esto es alucinante. Y aparte, esto está hecho de verdad, ¿eh? Este pórtico de entrada o salida del Palacio del Faraón está hecho de verdad. Son todos decorados a tamaño a lo bestia, como os digo yo siempre. Y básicamente esto lo que tiene son, pues nada, lo que viene siendo la película en Blu-ray. Cuidado que refleja, espérate, ahí. Y otro disco con extras, también está la versión del año 1923, en blanco y negro, que era una película muda, pero está restaurada y con música y tal. Y bueno, es curiosa de ver también. Eso es lo que tiene la edición en Blu-ray. Esta edición, que es de 50 aniversario, que está muy chula, si veis aquí lleva como un plastiquito, que si tú sacas la película, ¿ves? Sacas la película y entonces se queda aquí Moisés, los 10 mandamientos, y aquí se queda como el escenario donde podemos ver pues a Ramsés, con Nefertari y otras cosas. Está muy chulo. Aquí hay una cosita que os enseñaré ahora. Entonces esto se abre, es como si fuera de arena, una cosa muy chula. Esto se abre y entonces aquí tenemos lo mismo, la versión antigua de 1923, después tenemos el disco que sale aquí Nefertari y Ramsés, y después aquí tenemos el disco en el que sale Moisés. Si los quitas, pues sale la misma foto que en la otra. Sale todo el pueblo hebreo delante de las puertas del reino del faraón, que van a salir, ¿no ves? Y por detrás, pues eso, la versión del dibujo del 23 y la versión del 56. Y después aquí tiene una cosita muy chula, muy chula. Esto lo recojo. La verdad que me gusta más la versión en DVD que la de Blu-ray. Y después tengo esto, que está muy chulo, Paramount Golden Classic, carteles de cine. Y esto es un sobrecito y trae aquí como una especie de postales, muy chulas. Y bueno, aquí las podéis ver. Tenéis a Moisés, aquí lo tenéis cuando lo cogen de esclavo, aquí tenéis a Nefertiri con el faraón y con Ramsés, cuando se convierten las aguas del río Nilo en sangre, cuando llega Moisés de su campaña en Etiopía, Moisés antes de descubrir que era hebreo con Nefertiri, cuando baja con las tablas de los 10 mandamientos antes de arrojárselas al pueblo porque estaban allí adorando al becerro, perdón. Y aquí la primera vez que se encuentra Jethro y está cenando con Séfora. La primera vez que llega del desierto después de haber atravesado durante un montón de tiempo, que está hecho polvo el hombre. Son curiosos, son lo que se llamaba antes los fotocromos, una cosa así. Esto se ponía pero en tamaño el triple de grande cuando ibas a ver una película, que eso ya no se suele hacer o se hace muy poco. Por ejemplo, Fenómena lo hace. Fenómena, cuando pone alguna película,
en cartel, sea antigua o sea moderna. Incluso ellos mismos se crean sus propios fotocromos. Y entonces está el póster y diferentes escenas de la película, y eso es curioso. De hecho, aquí creo que todavía se pueden coleccionar aquí en Barcelona. Está el mercado de San Antonio, que lo hacen los domingos, y se pueden encontrar carteles así antiguos y pósters de películas. Es una cosa curiosa, sellos y de todo. Es una feria alucinante. Los domingos se hace en la calle Urgell, creo que es Comte d'Urgell, en Barcelona, donde está el mercado del centro de allí, no me acuerdo cómo se llama. Allí hacen esto, el mercado de San Antonio, ahora. Y bueno, hasta aquí este Retro Movie 78 Classics, que espero que sea de vuestro agrado, y si es así, pues ya sabéis, comentarios, suscribiros, likes, si me he dejado alguna cosa, si me he equivocado en alguna cosa, todo con respeto y educación. Ya sabéis que no puedo traer un vídeo de estos cada día, son vídeos que me tiro haciéndolos tiempo. Para empezar, veo la película, una película como esta son 4 horas, después tomo notas, busco información, me veo los extras, saco información, hago un guión, a lo mejor me salen 20 páginas, lo tengo que ir reduciendo, pero se quedan 12 o en 10, para concentrar un vídeo que no sea muy largo, aunque de la hora normalmente no bajan. Entonces esto pues, puedo hacer uno cada 2 semanas y cositas así. Así que bueno, a ver el próximo que llegará. Mi idea es que sea Espartaco, pero ya veremos la divina providencia por qué camino me lleva. Así que nos vemos en un próximo vídeo en el canal. Hasta luego.